noche, no sé a qué hora estés viendo esto, pero bienvenidos a este podcast llamado Mi Historia con Cristo. Te damos la bienvenida, este es nuestro primer episodio, estamos muy felices porque creemos que es un podcast que va a ayudar mucho para tu vida, va a ser de bendición. Y bueno, me presento, me llamo Eliu, soy un joven de 23 años, asisto a una iglesia en la comuna La Calera, la iglesia cristiana misionera La Calera, y quiero hablarles ahora del invitado sorpresa que tenemos. Así es, uno de los más esperados, así que ¿quién es? Esta persona y este invitado nació en 1944, una persona muy firme en la palabra, un siervo de Dios y últimamente un influencer a nivel nacional, diría yo. Un influencer a nivel nacional. Él es ni nada más ni nada menos que Gabriel Vargas. Un aplauso, por favor. Le damos la bienvenida al hermano Gabriel. Bueno, además de mí, también está... Por favor, preséntese. Aquí estamos. Bueno, estamos muy contentos porque esto lo teníamos pensado hace mucho tiempo y hoy día por fin se pudo concretar y qué mejor que empezar con el hermano Gabriel ahí. Así que vamos con la historia. Cuéntanos un poco sobre sus cosas. Bueno, hermano Gabriel, hemos recopilado un poco de información con familia suya para detallar en este podcast y que usted también nos vaya aclarando de su vida. Una de las cosas que nos dijeron de usted es que, bueno, tuvo una escolaridad limitada porque usted empezó a trabajar de muy pequeño. Entonces, cuéntenos un poco a qué edad comenzó a trabajar, por qué empezó a trabajar. Bueno, en ese tiempo, para entrar a la escuela básica teníamos que tener 6 años. Yo como cumplía a mitad de año no puedo entrar en ese tiempo, así que tuve que esperar un año más, cuando a los 6 años y medio ya, para 7, ahí entré recién al colegio. Pero mi mamá me puso en un colegio, o sea, en una casa particular donde una profesora nos enseñaba, y ahí estuve más o menos como unos 8 o 10 meses. Ahí aprendí a leer, a escribir y las 4 operaciones, recta, suma, multiplicación y división. Eso era lo que más me gustaba a mí, las matemáticas. Así que cuando después entré al colegio, ya sabía todas esas cosas. Entonces, en el primer año empezaban a hacer palotes, cosas así, ¿no? Así que la verdad las cosas que yo las primeras semanas sabía todo eso. Entonces cuando ya cerca de mitad de año la profesora vio de que yo sabía leer, escribir y las 4 operaciones, me pasaron a segundo. Y ahí en segundo básico, podríamos decir los últimos 4 meses de estudio, ¿no es cierto?, me pasaron a tercero, o pasé a tercero. Y de tercero pasé a cuarto, y en cuarto pasé a quinto, y en el quinto quedé más o menos hasta mitad de año. Y de ahí ya no entré más al colegio. Esos fue todos los estudios que tuve yo. Y ahí se dedicó a trabajar. Y de ahí ya, claro. No, y antes ya de niño trabajaba en el verano. Generalmente siempre en esos tiempos era en los potreros, ir a cortar porotos, a cortar tomate, a una fábrica que hay donde preparan colores de tierra, escoger unas piedras que nos pagaban ahí por kilo. En el tiempo de desmochar ajo, también íbamos a la bodega a desmochar. Así que yo de niño, más o menos de 7 o 8 años, ya estaba trabajando ya en esos trabajos. Yeah. Esa fue mi niñez, digamos, si viene bien dura, ya 12 años, 14 años, cargando, en ese caso, las canastas de tomate, que es 25, 30 kilos. Había que caminar a veces como unos 50 metros. Entonces, la verdad, las cosas que fue la niñez en cuanto a trabajo, bien duro. Ya cuando tuve los 18 años, hice servicio militar. Ahí estuve un año
Dentro de ese tiempo quería hacer un curso de tractorista, no lo pude hacer porque no tenía el sexto básico rendido. Así que esa era una inquietud que tenía cuando hice el servicio. Pero yo por lo menos lo pasé bien. Fui seleccionado en básquetbol en ese tiempo, preparándonos para las Olimpiadas que se hacían en la escuela militares. Bueno, así que eso, ¿sí? Hasta por ahí. Bueno, como nos contó sobre su escolaridad, sobre su trabajo, igual nos podría explicar cómo fueron sus padres, cómo fue la historia de sus padres, cómo fueron sus padres con usted, no sé cómo. Sí, no, en el caso digamos, con mi papá, una de las cosas que más me marcó fue él le gustaba cazar y era yo el hijo menor el que siempre me invitaba a mí a los cerros a cazar de noche. Así que yo era el que lo acompañaba en ese tiempo para mirar nomás, porque él se alumbraba con una mano y disparaba con la otra, lanzaba a los conejos. Y eso fue lo que me marcó por parte de mi papá en mi vida de niño y adolescente, y después ya más adulto, ya casado, era lo que nos unía en esa área. Entonces me dejó por decir así, esa experiencia y que yo lo sigo hasta hoy día, que todavía cuando me invitan a casar, ya con 81 años, todavía camino. Así que de parte de él y de parte de mi mamá era, yo diría que muy, muy cercano, en el sentido de que ya por ahí por los 8 o 9 años ella nos enseñó a cocinar. Aprendí yo siendo el menor de 3 hermanos, a esa edad ya por lo menos tuve esa parte, ¿no es cierto?, que me sirvió después cuando me casé. Pero esa es una experiencia que yo viví con los dos. Lo que sí, con el caso de mi papá, de vez en cuando él tomaba vino y yo era el menor y mi mamá me mandaba a mí a buscarlo en las cantinas para que se viniera para la casa. Digamos, esas son las experiencias de mi niñez en ese tiempo. ¿Cuántos años usted tuvo a sus papás? ¿Cuánto estuvo? Uy, la verdad que yo diría cuando tenía más o menos como unos 7 o 8 años, Michel, ahí falleció mi mamá. ¿A los 7 años falleció su mamá? No, la edad con el Michel cuando tenía más o menos esa edad. Ah, okay. Michel. Cuando tenía 7 años, por Michel, decir, nació en el 67, más 7 serían 74 años. Por ahí en el año, claro, en 1974 falleció mi mamá. Y mi papá después ya, yo diría, la verdad la fecha exacta no, pero ya mi papá, por decir, ya los nietos ya estaban grandes, ya mayores. Yeah, claro. Así que puede ser más o menos, a ver, estamos en el 2025, por ahí por el 2000 puede ser. ¿Pero usted ya era treintañero ya cuando él...? Sí, pues. No, estaba casado yo ya, pues. Ah, ya, claro. No, estaba casado, tenía como unos 30 años cuando él falleció. Entonces, igual vivió harto su papá. Claro, yo como digo esa era la parte que más me unía a él, porque cada vez que me decía, ya niño, acompáñame a cazar, era un gozo para mí salir a los cerros a cazar con él. A buscar leña también, porque mi mamá amasaba, teníamos un horno de barro, entonces buscar leña para el pan amasado, que era una también de las cosas que vi y aprendí también en ese sentido. Entonces, en ese sentido yo hasta el día de hoy todavía salgo a cazar y es una de las herencias que me dejó mi papá. Que me encanta salir al cerro todavía. Mientras lo pueda hacer, voy a seguir haciéndolo. Sí, obvio. Hasta donde el Señor me permita que me puedan acompañar las piernas. Claro. Bueno, sabemos que usted es un hermano muy conocido en la iglesia de nosotros, ¿no es cierto?, el más antiguo, pero ¿a raíz de qué usted nació en la iglesia? ¿Gracias a sus padres o no? ¿Cómo fue la unión ahí? La verdad las cosas que la primera que dentro de la familia que recibió al Señor fue mi suegra. Rara vez uno dice gracias a las suegras, po. Sí, no, yo tengo que, porque ella fue la que nos llevó a la iglesia.
Ella fue la primera que recibió a Cristo y después... Y en el caso de mi señora, por decir, más o menos ella, digamos, mis suegros se separaron y mi suegra se vino con la hija menor, eran 3 mujeres. Y el papá quedó con la mayor y la del medio, que en ese entonces vivían en San Felipe. Ya. Por ahí más o menos como a los 16 años, 16 años y media, ella se vino de la casa del papá y llegó a la casa de la mamá, y en ese tiempo arrendábamos una casa grande, o sea, mis papás arrendaban una casa grande y la dividieron ellos. Entonces cuando ella llegó ahí a la casa donde yo vivía. Ya. Y de ahí ya, ella pololeaba en ese tiempo con un muchacho de allá de Santiago, o sea, de San Felipe, y yo pololeaba con una niña de Artificio Pedegua, en el campo. Ya. Porque para allá donde viajaba yo generalmente. Pero ahí ¿cómo llegaba allá? ¿Cómo llegaba? ¿En micro? En micro, ¿no? Claro, en ese tiempo en micro y... No, perdón. En ese tiempo en tren. ¿En tren? ¿En tren? En tren, claro, porque ese tren llegaba hasta Petorca. Ya. Y a veces cuando no podíamos ir porque se partía a las 10 de la mañana y el día sábado salía uno como a las 7, 6, 7 de la tarde. Tenía que... Entonces ahí, a veces con mi papá en alguna oportunidad nos veíamos a esa hora y llegábamos al Cabildo y ahí tuvimos que subir y pasar el túnel. ¿Era viajar a otro país? Claro, era una odisea, pero a mí me encantaba. Así que no... Sí, Esto era más menos. claro. Así que ahí, en ese caso... Así que, bien conocimos. hablando sobre eso, se dice por ahí que era uno de los jóvenes más atractivos de su iglesia y que muchas mujeres ahí, muchas muchachas estaban detrás de usted. Bueno, eso es lo que dice. Eso es lo que Era, dice. sí, No puedo decir. Era la tentación de la chiquilla. No, la verdad... Pero, claro, usted se fijó. yo no sé, no, la verdad las cosas es que yo no fui muy, como dirían ahora los jóvenes, en ese caso muy lanzado. No, yo era de que verdaderamente, prácticamente, tenía que hacer mucho para yo acercarme o para pedirle pololeo en esos años. No. Ahora es muy distinto. Sí, Es muy diferente ahora. Pero ahí conocí a la hermana Adriana. Sí, ¿Se antes, fijó como en digo, la claro, antes, claro. Yo tenía más o menos 17 años, no, 16 y medio, por ahí 17, cuando ella llegó ahí. Como ella todavía estaba pololeando, pero duró poco, yo la molestaba a ella y ella me molestaba a mí. Cuando yo le decía, oye, ¿cómo te pudiste enamorar? Ya. Y yo al lado de él decía, yo la molestaba. Y ella me molestaba con la muchacha que yo pololeaba. Pero en un día X, como vivíamos en esa casa juntas, las familias estaban separadas. La mitad vivía mi suegra y la otra mitad mis papás. Por esas cosas, ¿no es cierto?, nos encontramos de frente y de ahí nos dimos un beso y de ahí partimos. Nosotros, en el año, claro, en el año, ella tenía 16 años y medio, yo tenía 17 años y medio, más o menos. Estaba dentro del marco de la ley, entonces, de la relación. Entonces, no, en ese tiempo, para casarse uno tenía, en el caso de la mujer, tenía que tener mayoría de edad, 21 años. En ese tiempo eran 21 años. 21 años, la mayoría de edad. Ah. Y ¿Y el hombre también, 21? no, en ese caso no, pero era por la mujer. Ya. Claro, yo tuve que ir a pedir permiso a ella, al papá, para que me autorizara para poderme casar. Claro. Ya. Así que pues, lo llamamos 3 años y medio. Ya. Ay, ¿y se pedía permiso ahí al Claro, papá? al papá, claro, que tenía que autorizar para presentarlo después en el registro civil. Ya. Pues lo llamamos 3 años y medio. Ella tenía 20 años y yo 21 cuando nos casamos. Ya. Como dice Pablo, mejor cásense en vez de quemarse, porque que la hizo bien el tío Ariel ahí. En ese sentido, sí, yo ¿Y diría que sí. cómo fue su matrimonio? Aquí sale que era muy detallista. Era un hombre que regalaba flores, Romántico. chocolate. Sí, era romántico. Era una así que arjona.
No sé si... Bueno, eso uno no puede decir de uno, de las personas que pueden, digamos en el caso de ustedes también, pues. Claro, como uno, ¿no es cierto?, es en este caso, ¿no es cierto?, cuando está asumiendo un compromiso, y en eso yo quiero, digamos, ser bien sincero. Cuando uno, ¿no es cierto?, encontró la pareja, ojalá la pareja sea para toda la vida. Porque, bueno, inclusive dentro de la familia, cuando uno ve que los matrimonios duran 4 o 5 años y después se separan, ¿no es cierto?, se ha perdido mucho aquello que los matrimonios duraban, digamos, hasta que uno de los dos fallecía, hasta ahí llegaba el matrimonio. Pero ahora, pues ya, en todos los matrimonios hace 4 o 5, y en el caso de mi hijo, que el hijo mayor, tuvo 2 matrimonios y los 2 matrimonios duraban como 5 años, por ahí, 4 años. Entonces, es diferente ahora. Yo creo que son muchos son menos, diría yo, los matrimonios que se han casado, ¿no es cierto?, que están establecidos. Pero eso tiene que ver también con los principios cristianos que uno recibió. Claro. Y lo que cuando ¿no es cierto?, dicen, bueno, el matrimonio es para toda la vida, ¿no es cierto?, hasta que la muerte los separe. Cuando, en este caso, el pastor que nos casó, es eso. Gracias a Dios que nosotros alcanzamos, yo diría, 3 años y medio por los leves y 44 años, más o menos 4 meses, casi 50 años. No, y además, como decía usted, también cuando uno es cristiano también tiene una guía de vida. Digamos, uno tenemos la ventaja de que, si está yendo algo mal en el matrimonio, tenemos donde respaldarnos, digamos, y ir nutriendo eso, porque hoy en día se da mucho que duran poco los matrimonios por lo mismo, porque se junta gente que piensa muy distinto, que hoy en día suelen jactarse mucho porque, no, es que yo soy así, me tenéis que aceptar como soy. Entonces pasa mucho eso y, bueno, esa es la ventaja también. Y lo otro es que también es un cambio cultural que hubo, que obviamente en sus tiempos el matrimonio era algo importante, era algo formal, era algo que uno realmente se preparaba, y hoy en día hasta ni se quieren casar, pues, digamos. Entonces, por ese lado también era bueno en esos tiempos el concepto de matrimonio. Oiga, y bueno, usted nos hablaba ahí de su hijo. Bueno, ya hablamos de sus papás, ¿no es cierto? Nos contó de cómo conoció a su esposa. Y los hijos, ¿cuántos hijos tiene? ¿De mayor a menor? 3 hijos. 3 hijos. Ronnie, el primero, que falleció hace 4 o 5 años ya. Michel, que tiene 67, tiene 59, me parece. 59, y Priscila, que tiene una diferencia de 7 años. Ya. Que es la menor. ¿Y a qué edad tuvo bueno, en este caso al Ronnie, que era el mayor? Bueno, los 2 primeros nacieron bien seguidos. Nosotros nos casamos el 2 de octubre del 65 y el Ronnie nació el 7 de julio del 66. ¿Al tiro? Claro. Entonces el Ronnie cuando estaba, bueno, cuando ya mayor, ya me preguntaba, bueno, él pensaba que había algo adelantado. Yo le dije, bueno, saca la cuenta. Nosotros nos casamos el 2 de octubre y tú naciste el 7 de julio. Saca la cuenta. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 9 meses, ¿no es cierto? Claro. Y él nació el 7. Y yo me casé el 2. O sea, 5 días después, podríamos decir que quedó engendrado el Ronnie. Claro. Después que nos casamos. Espectacular. Oye, es un máquina. Oye. Entonces, claro. Y después el Michel nació un año, 20 días. Ya. Porque Ronnie nació el 66, el 7 de julio del 66, y Michel nació
el 27 de julio del 67, así que se llevan por un año 20 días. Claro. Poquito. Sí, nacieron los dos, nacieron bien seguidos. Oiga, pero yo no he hecho ni una cuestión con mi vida entonces. Yo tengo 23 y No se da cuenta que estoy en Dicom. No, qué máquina. Ya, y la Priscila, ahí Ella nació son más o menos como 7 años de diferencia. Porque Ya. ella nació el 75, me parece que es. En los años, ¿no? Pero por ahí, porque Michelle nació el 67, claro, 3, por ahí el 60, sí, más o menos. 75, parece que o 73 por ahí. No me Usted acuerdo la fecha. dijo que, bueno, de lo que nos contaba, no nació realmente como en un hogar cristiano. No, Entonces, siempre quiso que su familia, su hogar, estuviera en los caminos del Señor. ¿Cómo fue ese camino? Porque igual entre 3 hijos, su pareja, ¿cómo fue? ¿Fue difícil? sí, ¿Hubieron bueno, algunos- claro, yo creo que por lo mismo. Lo que yo pienso es que ahora los jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar deben de estudiar verdaderamente para tener un cartón, ¿no es cierto?, con las armas más, digamos, más fáciles, entre comillas, para poder sobrellevar tanto la vida y después cuando se quieran casar, ¿no es cierto?, tengan una profesión que puedan decir, sí, yo puedo mantener. Pero en el caso mío, fue muy diferente. No tenía, digamos, profesión universitaria, por decir. Así que en ese sentido fue muy dura. Entonces, cuando yo me casé, lo que le pedí a Dios que mis hijos no pasaran por lo que yo pasé. Entonces, claro, porque uno desea lo mejor. Sí. O sea, que ellos estudien, se preparen, ¿no es cierto?, para enfrentar la vida de la mejor manera. Claro. Y en ese sentido yo quiero dar gracias a Dios porque los 3 pudieron, digamos, de cierta manera, estudiar un poco. El caso, digamos, si partimos por el mayor, en el caso de Ronnie, después que terminó el cuarto, fue en ese CDCON que había un instituto en Quillota, que ahí del asunto cuando recién empezaron eso de los digitadores y todo eso. Él fue allá, se presentó, después que terminó, mi mismo profesor le dijo, mira, hay una posibilidad para trabajar en un banco, para presentarte. Fue a dar el examen a Santiago y después en Calera primero me parece, después en Santiago. Y salió bien y ahí empezó a trabajar en el banco Chile. Ahí estuvo varios años trabajando en el Banco Chile. En ese sentido, tenía mejor las armas y también ya para trabajar, empezó a trabajar, por decir más o menos por ahí como los 22 años, por ahí, algo así. En el caso de Priscila, ella estudió, sacó el cuarto medio y estudió en el Helen Keller, estudió este asunto de trastorno de audición y lenguaje, que sacó ese título, y con esa ella trabaja en Costa Rica. Bueno, después que se casó ella, se fue de Chile, se casó con mi yerno, que es de allá de Costa Rica, y ella ahora hace clases particulares ya en esa área del lenguaje. Sí. Y en el caso de Michel fue diferente porque él estudió, digamos, sacó después, tuvo que sacar porque no, la verdad las cosas le costó mucho en los estudios, él repitió mucho en los cursos básicos. Le costaba, en el caso de la mamá, que siempre está encima de él, pero no le entraba. Así que hizo, digamos, ya hizo adulto, hizo los últimos 3 años, segundo, me parece que segundo, tercero y cuarto. Lo hizo en la nocturna. Y después estudió en el instituto allá en Quilpué, teología, y ahí, digamos, en el caso de él, que salió más pateperra, como decimos, primero estuvo en Chiloé, en una obra que se abrió ahí, a cargo. De ahí de Chiloé después se fue a Costa Rica, un campo misionero. De ahí en Costa Rica pasó en Honduras, andé ahí
una clínica que era cristiana para hacer como los primeros auxilios, así como auxiliar de médico, podríamos decir, o enfermero, no sé cómo se les llamaba en ese tiempo. De ahí estuvo, entonces, cuando él sintió el llamado para las misiones, ¿no es cierto? Ahí se preparó en Costa Rica, y de ahí él partió porque Dios le puso en el corazón de ir a los ¿cuántos son? Claro, los que andan en el desierto, que son bueno, el nombre que está más. ¿Cómo usted se sintió tener a la mayoría de hijos fuera del país? Claro, ¿Estuvo solo aquí? O sea, bueno, acompañado de su pareja y bueno, su otro hijo. Uno corriendo peligro también. Claro, uno ya de menos, pero yo creo que la que más, en este caso, era Adriana la que más sufría en el caso de Michel, estando tan lejos. Entonces ella era la que más... Uno echa de menos, pero yo creo que por ser hombre, yo me imagino, ¿no es cierto?, las cosas las lleva más llevaderas. Pero la que más le echaba de menos era Adriana. Y después el caso de Priscila, que también se casó y allá en Costa Rica ella tuvo la posibilidad de viajar también para allá en una oportunidad. Pero claro, se echan de menos los hijos en ese sentido, que uno los crió. Y en ese sentido, yo con los tres fue igual, en el sentido de que era lo que a mí me gustaba tomarlos en brazos de los días que estaba en la casa y que pasaba muy poco por un asunto de trabajo, trabajando en distintos lugares. Me fue más imposible de pasar más tiempo con ellos cuando de niño. Eso es más o menos. Y bueno, también sabemos que su esposa, la hermana Adriana, falleció, obviamente. ¿Hace cuánto sucedió esto? El 2012. 2012 ya. Claro. Bueno, nos casamos nosotros el 2 de octubre del 65 y falleció el 12 de febrero del 2012. ¿Cómo se sintió eso Bueno, de que lo que le pasó a su pareja? Digamos, una de las cosas que por lo menos de parte mía, todo el proceso eso que llevó, ella tuvo cáncer de mama, le extirparon un pecho, y más o menos después que lo operaron 8 años más. Pero una de las cosas que Dios puso en mi corazón de conversar con los hijos cuando yo vi que ya ella se iba apagando. Y lo que hacíamos nosotros, al final, mi cuñada con su marido se vinieron a la casa en los últimos meses. Y lo que hacíamos nosotros, ella pensaba que no iba a alcanzar a ver a Michel antes de fallecer, que era una de las cosas que ella deseaba. Y Michel llegó más o menos 15 días antes que falleciera ella. Entonces, más o menos, cuando él llegó ya, nosotros hacíamos una rueda, que era mi cuñada con su marido, Michel, Priscila y yo, porque Ronnie, como está, vivía allá en Quillota, entonces, pero todas las noches nos rodeábamos en la cama y orábamos por ella. Y como 15 días antes, yo conversé con los 3 hijos. Le dije, mira, esto es lo que está pasando, la luz se está apagando, así que tenemos que estar preparados. Si Dios se la lleva, o si Dios quiere sanarla, le dije yo, pero cualquiera de las dos situaciones que pasen, debemos estar preparados para aquello. Entonces, esa era una de las cosas que por lo menos Dios puso en mi corazón de conversar con los 3. Claro, y al momento de que ya el Señor decidió llevársela, ¿cómo fue ese proceso de duelo? Claro, bueno, una de las cosas también que hacían, Priscila con Michel, que se turnaban ellos. Por ser Michel de las 7, por decir, de la tarde hasta las 12 de la noche, él estaba por cualquier emergencia, y después a las 12 de la noche despertaba a Priscila, y si ella seguía en ese sentido al lado de ella
viendo si necesitaba algo, si quería algo. Y yo me acostaba en una cama de campaña al lado. Así que yo todas las noches yo me enderezaba y veía, porque ya después tuvo que tener oxígeno, así que para ver si respiraba. Entonces, ahí estuve, digamos, al lado de ella en ese sentido, la noche que ella falleció. Yo más o menos como a las 12, a las 1 de la mañana, me levantaba, la miraba, estaba. Y como a las 2 y tanto, 2 y media por ahí, me enderecé y vi que ya no respiraba. Entonces, pero eso Dios nos va preparando, por eso digo yo, pude conversar con los 3 hijos. Claro. En esa área. Pudo prepararse igual mentalmente porque hay gente que igual le pilla de sorpresa eso. Sí. Y Dios igual yo creo que sabe cómo es la reacción de cada persona y sabe cómo preparar a la persona en el momento de tan doloroso en ese sentido. Claro. Sí, claro, entonces uno empieza a recordar, yo por lo menos en el caso mío, yo miro hacia atrás y veo todo el tiempo, ¿no es cierto?, que pude disfrutar. En este caso, con el caso de Adrián y después con el caso de Ronnie. De poder hacer todo lo que está de la parte de uno. Claro. Lo posible, todo, en todas las áreas, por decir. Estar al lado, estar apoyando, estar consolando. Pero esa es una de las... yo creo que en el cristiano debe ser esa parte que Dios nos enseña en su palabra. O sea, en las buenas y en las malas, ¿no es cierto?, debemos de dar lo mejor de sí. Claro. En cualquiera de las situaciones por las cuales atravesamos. Y en esto la Escritura es clara, que dice que vamos nosotros a pasar por pruebas y por tribulaciones. Eso no nos descarta ninguno de los cristianos. En cualquier área de nuestra vida vamos a pasar esas situaciones. Porque la Escritura es clara en eso. O sea, no porque yo soy cristiano no va a pasar nada, ni un tropiezo, ¿no? El Señor permite aquello para ver si verdaderamente estamos tomados de la mano de Él. Entonces yo creo que esa es una de las partes que por lo menos a mí ¿cuánto se llama? Me ha dado la paz en esa área. Como en el caso de Ronnie, que el día domingo, por decir, el último domingo que estuvo con nosotros, súper bien, contento, ya le gustaba cocinar. Generalmente todos los fines de semana era el que cocinaba. Claro, porque, a ver, pongamos un contexto para que quizás la gente que no sepa, su hijo era el mayor. Él era el mayor. Claro. También falleció. Claro, eso bueno, por mi parte siempre me quedó aquello de que verdaderamente la culpable fue una especialista que fue a ver para los riñones, porque él era diabético, tomaba los medicamentos. Fue como negligencia de en el sentido, doctores. Claro, ¿por qué razón yo digo que ella tuvo la culpa? Porque como dependía de las pastillas esas de la diabetes, ¿no es cierto? El asunto del café. Le preguntó a ella si podía tomar café. Y ella, esas palabras verbales de él, que la doctora o la especialista le había dicho que se tomara todas las tazas de café que quisiera. Y el día que falleció, donde él arrendaba con un compañero, digamos, porque le gustaba el español y ahí se juntaban ellos cuando jugaban su equipo. Y él cuenta, claro, que ese día estaba cocinando, cantando, súper contento y empezó a tomar café. Y él calcula que se tomó más o menos como 5 tazas de café hasta que se fue a acostar. Y cuando se fue a acostar, dice que se dio la última taza de café para el dormitorio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando a mí me llamó Débora, mi nieta mayor, que el papá había fallecido. Yo estaba en Quillota. Y bueno, yo le avisé yo a la persona donde estaba pintando yo. Así que él mismo me fue a dejar allá donde estaba. Entonces cuando yo subí, que era en el segundo piso donde tenía el dormitorio, él había caído de la cama. Estaba en el suelo. Entonces esto fue un ataque al corazón. Fue repentino. Claro, fue se tiró, es que igual ahí... Claro, porque él le había dicho al amigo que al día siguiente tenía que ir
la empresa donde trabajaba, que era ahí en Viña, ¿no es cierto? En ese tiempo era el vendedor de una empresa de bebidas y cerveza y licores. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, le dijo a esta persona que por algo sé si se quedaba dormido, que le echaron la mirada. Y dice, cuando él se levanta, esta persona veía que el auto estaba ahí, pues, y dice que estaba, se entretuvo por ahí. Esto dice que como la una, y veía el auto y ¿qué le habrá pasado? Así que dice que subió, cuando subió arriba, lo vio que estaba muerto. Claro. Así que ahí empezaron a hacer las llamadas, que el carabinero y la ambulancia, para verlo. No. Y igual fue Claro, difícil en ese sentido, claro, de que una noticia, digamos... repentina, ¿no es cierto?, que no tenía por dónde haber fallecido tan joven. Claro. Porque no era que tenía una enfermedad terminal. ¿Y cómo fue espiritualmente? Es un dolor, porque es lo que yo siempre doy gracias a Dios, que uno, en el caso mío, yo no sé, no puedo decir nada de los demás que sean cristianos, ¿no es cierto? Que a uno le queda la conformidad de que todo lo que uno pudo hacer por él, no solo desde que nació hasta que falleció, el poder apoyar en todo sentido. En este caso, cuando él empezó a tener problemas a la vista, ¿no es cierto?, tenía que ponerse una inyección, no estoy seguro si cada mes, me parece, o cada 20 días, a la vista. Entonces, le conversaba a mi cuñada de que la inyección en ese tiempo le costaban 180.000 pesos. Carísimo en ese tiempo. Entonces mi cuñada me contaba a mí, porque él le llamaba todos los días a su tía y él le contaba. Entonces ella me contaba a mí y yo le decía, Ronnie, no te preocupes tú de la plata, yo me encargo de la plata. Y yo nunca he tenido un sueldo fijo. En el caso, a veces, cuando he trabajado, en muchas oportunidades, digamos, como trabajaba a veces particularmente, así que, y de niño, como trabajé de niño, entonces me acostumbré a tener plata, no cantidad, pero siempre con algo de dinero. Y fui, yo creo que un buen administrador en este caso, de las finanzas. Entonces me preocupaba yo en ese sentido. Entonces en uno va quedando, en el caso mío, la conformidad de que todo lo que uno pudo hacer, ¿no es cierto?, en vida, lo pude hacer por la misericordia de Dios. Y ese que me quedé consuelo. Entonces, en ese sentido, en este caso también, tanto para los jóvenes como a los padres, ¿no es cierto?, el amor que uno tiene, ¿no es cierto?, en el caso de los padres hacia los hijos, en la vida tiene que ver, ¿no es cierto?, en qué área de la vida uno, aparte de la parte espiritual, ¿no es cierto?, la parte económica a veces, y si uno puede ayudar a los hijos, lo va a ayudar, por lo menos de mi parte mía, ese es el consuelo más grande que me queda. Entonces, en esa área por lo menos a mí me queda la conformidad y la paz en ese sentido. Queda tranquilo. Queda tranquilo uno. Yo creo que esa es una de las áreas también que Dios a uno le va dando, ¿no es cierto?, la sabiduría. Sí. Por lo menos pienso yo. Oiga, tío. Sí. Y bueno, nos ha contado ya su historia. Yo creo que Dios lo ha probado harto espiritualmente, pero yo creo que a nivel físico igual, porque usted se sacó la mugre, pues. Se cayó... ¿Sí? Y no digamos que a una edad, digamos... A los 70, me caí el 2018. Hace 7 años. Tenía? 7 años. Hace 7 años. Hace 7 años. Tiene ahora en 2018 tengo... ¿2? Ahora tengo 81, son 7 años. Claro. Ahí la matemática... Bueno, claro. Ahí calculen, no Claro, la matemática se preocupará otra claro, y ese fue el trabajo que un hermano de otra iglesia que estaba haciendo una techumbre que no era con tanto desnivel, una techumbre normal y una casa baja como de 2,50 metros de alto, la parte
la parte más baja, y ahí para arriba tendría más o menos como un 50% de pendiente. Así que no era un techo muy pronunciado. No. Y ahí Entonces, usted claro, empezó a- yo, claro, le dije yo, mire, yo voy a tener 2 días para ir a echarle una mano allá. Así que partimos el día lunes. Entonces, ya claro, yo vi el techo bajo, tenía 2 cuerpos de andamio, que con un cuerpo uno llegaba y subía arriba. En mi mente yo dije, bueno, ponemos un cuerpo de andamio allá y otro acá. Y el papel filtro que había en ese momento era un papel filtro muy suavecito. No el antiguo que era muy cargado al alquitrán. ¿Tú lo conociste más o menos así? Que era bien alquitranado. Después no, pero este era muy liso. Entonces se vino este hermano tirando el rollo de papel y yo fui corcheteándolo. Y en mi mente yo dije, bueno, ponemos la primera corrida y yo me voy poniendo al tiro la teja asfáltica para arriba para ir subiendo. Y claro, llegamos hasta allá, terminé yo allá, entonces cortó y se vino al tiro cuando lo veo que viene con la otra corrida. Así que yo seguí para allá. Y me vine corcheteando. Cuando ya voy llegando aquí al final, el papel se suelta. Y yo me había puesto el martillo aquí al costado. Entonces cuando caí de costado, claro, sentí el golpe y me levanté. Y cuando me levanté, empecé a sentir la sonajera huesa aquí en la cadera. Y Pero brazo- se levantó, no se quedó en... No, me levanté al tiro. No. Y sentí ahí la sonajera huesa y veí que el brazo me salía mucha sangre. de Así ahí, que ¿cuánto es de altura? son como 2,50 metros, si era bajo. Si no era A muy ver, alto. pero 2,50 Sí, no, el problema, igual, claro, queda como así tenía el como- martillo aquí colgado al lado, entonces eso hizo de palanca ahí en la cadera. Claro. La persona que tenía el trabajo ese llamó a la ambulancia y llegó, nos sembró como 15 minutos, estaba ya la ambulancia ahí. Ya. Cuando yo me enderezo y el Señor pone en mi mente 8 meses. A los 8 meses ya andaba caminando. Primero, claro, con la silla de ruedas, después con las muletas, con el burrito a veces para moverme en la casa, para ir al baño. Pero a los 8 meses ya andaba caminando ya sin ni una... De ahí, internamente, ¿qué le pasó? ¿Se rompió? ¿Se Claro, que quebró? me quebraron, me quebré el codo. Así que me operaron el primer día, bueno, apenas llegué yo. Lo otro que, bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias en todo. Entonces uno dice, bueno, me voy a dar gracias por el porrazo. No, pero doy gracias a Dios porque cuando a mí me subieron a la camilla, la persona ahí que va a cargo, aparte del chofer, el auxiliar será, yo me imagino yo de enfermería, preguntó a dónde me derivaban. Y ahí escuché clarito yo a la clínica Las Condes. Me derivaron. Así que cuando llegué allá, claro, me vieron, bueno, la cadera que iba a quebrar y el brazo que me salía mucha sangre, así que eso me operaron al tiro del brazo. ¿Y de la cadera? De la cadera, me caí el día lunes, el día miércoles, y los doctores eran bien jóvenes, tendrían unos 35 años, máximo 38 años, que ellos operaban pura cadera. Y en ese momento, como digo yo, súper bien, porque bien atendido ahí. Y me decían estos cirujanos, es probable que lo tenemos que operar de dos partes, porque ellos tenían que armar de nuevo la cadera, tenían que poner los fierros ahí por ambas partes de la cadera. Claro, y ahí uno se da cuenta que igual es un milagro de Dios, porque a su edad, una persona que se caiga de 2,50 metros, A los 74. este rato me O sea, claro, hace 7 años atrás. Claro. No, pero a la edad que tenía, igual no cualquiera sale caminando, no cualquiera sale con normal. Claro. Y viene a hacer un podcast. Y viene a hacer un podcast aquí con... No, y lo otro, claro, sí, lo otro cuando mi hijo que estaba en Cuba, entonces su esposa es médico, a ella, consultando ella y todo allá,
a ella los cirujanos a ella le dijeron que iba a quedar inválido yo. Seguro por la edad, eso fue lo que ella me contó después. Que Lo de allá de los médicos de Cuba. Claro. No, y además que allá tienen los mejores médicos, entonces uno también dice... Claro, entonces ahí apuraron ellos la salida. ¿Pero usted sabía que estaba la posibilidad Claro, de no volver a caminar? Claro, porque por eso digo yo, pues, Dios puso en mi mente y en mi corazón 8 meses. Eso Claro. es lo que yo en mi mente, cuando yo me paré, lo primero que era 8 meses. Y así fue, pues yo a los 8 meses ya andaba caminando. Claro. Entonces también Dios va respaldando. Entonces uno da gracias a Dios en esta área, ¿no es cierto?, en el accidente que tuve, porque caí en una clínica. Porque si te caí en un hospital, en cualquier otro No, lo hospital, hacen esperar. Sí, claro, se van a van a esperar, operar. claro, que te tienen ahí y Para recién pedir el esperando, examen. claro, y a mandar a pedir las prótesis y todo eso. Sí. Entonces, Oiga, tío, ahí uno da gracias a Dios pues, en ese sentido. Pero, mire, por todo lo que nos ha contado, es constructor, fue militar, es Iron Man, porque a una caída así, yo tengo muchos años menos, yo tengo 23, me caí, pero de aquí, de pie nomás me caí y me he fracturado. Todavía duele y la todavía me rodilla. duele. Todavía. Y además es influencer, po. Eso. Entonces, Sí. la he hecho toda, pero cuéntenos un poquito también de cómo pasó esto de las redes, cuál fue el motivo, cómo... Sí, porque, a ver, Por- nosotros lo conocimos hablando, o sea, lo vimos en TikTok, Sí, po. en redes sociales, ahí en unos videos que subía su sobrina. Y primero era en búsqueda de alguna novia, de alguna noviecilla por ahí. Pero después cambió el rumbo. Después cambió así como el propósito de los videos, que fue ya ahí aconsejando a la gente sobre sus creencias, sobre Dios y todo eso. Sí, bueno, mi nieta, la mayor, ella un día me propuso que hiciéramos este asunto de eso no entiendo nada. Claro. Entonces, yo le dije, sí, pues si no hay problema. ¿Qué pierdo? Y ella, claro, y ella empezó a decir más o menos cómo había que hacerlo y así que así empezó. Pues. Y ella me decía, bueno, los primeros meses, por decir, yo creo que deben haber sido como unas 6 o 7, más o menos. En una oportunidad una hija me pidió un consejo. Ella estaba peleada con la mamá, no quería nada con la mamá. A ver, en esa búsqueda de pareja, O sea, por ejemplo, de las personas, novia, claro, pero ahí amiga. salían personas jóvenes. Pues. Ah, ya. Claro. Era Y ahí una- alguien le habló así como pidiéndole un consejo, algo Sí, así. Ah. Wow. Ya, Sí, pues. ya. Entonces, ahí yo le puse, digamos, ¿cuánto se llama? ¿Un audio se llama? Cuando Un video, un audio. TikTok. Claro. Le mandó un audio. Sí, Claro, Ya. un audio a la persona que, bueno, ella se encargaba, la Débora, mi nieta, se encargaba de Claro, mandarle de lo que yo de administrar todo, lo que yo, claro, todas las juntas. le indicaba yo que verdaderamente es un daño que ella se estaba haciendo a sí misma, porque viviría con ese odio hacia la mamá. Y eso va carcomiendo también, nos llevan una vida normal, por decir, yo si me voy a encontrar con mi mamá y no lo voy a mirar ni lo voy a saludar, porque eso te va haciendo daño, te va carcomiendo. Claro, entonces ahí yo le hablé acerca del perdón, po. Porque eso que ella estaba pasando, verdaderamente su vida, una persona joven, su vida no iba a ser, digamos, grata. O sea, estar enojada con tu mamá, que te dio la vida, por muy mala que haya sido, ¿no es cierto? Por muchas cosas que a lo mejor se haya equivocado la mamá con ella, pero no puedo odiarla, ni siquiera acercarme a ella. Entonces ahí estuve conversando acerca del perdón, para que era la única manera que ella no viviera con ese dolor que llevaba en el corazón de Y ella. ahí empezó a subir los videos aconsejando a las personas. No, algunas nomás, pero no a todas. O sea, Claro, Débora o sea, me decía, es como Igual si que sale daba una enseñanza. minita, podemos cambiar el problema.
Claro, porque, como te digo, si alguien preguntaba algo, entonces yo ahí podía responderle. Pero casi todas las personas que se fueron viendo y se van poniendo, ¿cuánto se llama? Que Van visualizando. Claro, van viendo, no sé, y ahí ya Van comentando. Van comentando seguro. Y ella me decía, la de mira, llevaban 1000 y tanto, después 2000. Sí, Y llevamos 5400, 5500 y hasta ahí ya no. Claro, si cualquier persona veían. No, ¿cuánto se llama? Claro, y hay algunas personas de cuánto se llama, tanto del norte como del sur, que mandaron. Y yo nunca, digamos, a nadie le dije a mi nieta de que poder, ¿no es cierto?, tener un encuentro, por decirlo. Claro. No. En ese sentido, yo podría decir que en la parte afectiva, por decir, en el sentido para pololear y todo eso, no era de mucha entrada, por decir así. Tendría que recibir yo, por decir, de alguien algo que le llamara mi atención, que alguien me dijera, mira, esa niña quiere... Creo que yo no era de acercarme a alguien para pedirle pololeo necesario, por decirte. También, pues, ahí un muchacho me dijo que eran 4 hermanas. A una de ellas le pidió pololeo y le dijo que no, y le dijo que conmigo sí. Y él me lo contó a mí. Entonces, pero yo ya estaba... Matador. Yo estaba casado ya, así que no... Volviendo locas a las... No estaba casado ya, entonces no. No pasa nada. No. Claro. Aún casado seguía matando por eso. Se rompió la cabeza. Toda la vida. Entonces, en ese sentido no. Igual Entonces, todos los de la iglesia somos así, ¿no? El legado que dejó el hermano Gabriel. Y hablando sobre eso, bueno, ¿cómo pasemos a otro tema que es la vida espiritual? ¿Cómo usted siempre se mantiene espiritualmente conectado con Dios? siempre fui, digamos, tratar de ser consecuente con las actividades de la iglesia. Los campamentos que se hacían. Antes se iba a ir a la granja presbiteriana, iba para el lado del Tábar Quisco. Ahí hay un lugar que tenía la iglesia presbiteriana. Así que ahí nos reuníamos unos 200 jóvenes. Wow. En ese tiempo. Claro que de ahí participaban la quinta región, Santiago, las iglesias que estaban en Santiago, y del sur y el norte, que ahí nos juntamos. Entonces, de ahí, como te digo yo, viene todo aquello y la perseverancia. Claro. Entonces, más o menos, a ver, hace 31 años atrás, no, pues digamos, vamos a cumplir 34 años en esta nueva iglesia, 34 años, ¿no es cierto? Yo llegué a los 17. Si vamos 34 años para atrás, ¿cómo estamos? ¿Cuántas años? No, para ver más o menos el año que yo me retiré. Sí. 34 años menos para atrás. Ahí, por ejemplo... Ahí me retiré de la iglesia yo, porque vi que la situación... Ahí se retiró de la iglesia. Me retiré porque no, como teníamos una constitución, en ese tiempo, una de las cosas que siempre me encargaba yo en la iglesia aquella, era que no teníamos un pastor en el principio, sino teníamos un encargado de obra, y el pastor nos venía de Viña, nos venía una vez al mes a visitar. Después, teniendo ya un cargo como anciano, teníamos una constitución. Entonces empecé a ver que verdaderamente en algunas situaciones no tomaban, ¿no es cierto?, este caso, los estatutos que tenía la iglesia o las reglas que tenía la iglesia, ¿no es cierto? Entonces yo conversaba con el pastor y con uno de los ancianos y los llamaba a ellos y yo les hacía ver las situaciones. Entonces empecé a tener ese choque con ellos porque pasaban a llevar la constitución. Claro. Entonces, un día X, en la iglesia, en la escuela dominical, pedí la palabra, pasé al frente y dije yo,
yo y mi familia hasta hoy día estoy aquí, no quiero ser piedra de tropiezo para la congregación, así que yo y mi familia nos retiramos de la iglesia. No quiero que las personas más jóvenes, ¿no es cierto?, de ser piedra de tropiezo para ellos, entonces me retiré. Lo que hacíamos era en la casa nomás, teníamos, todavía no nos decidíamos, en un momento que quisimos participar en la iglesia de Quilpué, por la cercanía que teníamos y por los hermanos que teníamos en contacto, que eran el pastor File, que era el que estaba ahí en Quilpué, el pastor Denis Ochi también. Con el Denis Ochi nos conocemos más o menos unos 60, un poquito más de 60 años. Y con el pastor File, por ahí también, con unos 60 años, 50 años. Y con él trabajé construyendo escuelas cristianas. Y para las personas que están pasando por tiempos difíciles ahora, ¿usted qué le recomendaría? Bueno, una de las cosas que Dios nos dice que no debemos por cualquier situación es que me voy y ni lo vuelvo más a la iglesia y no me congrego más. Hay personas que suele suceder con ellos. Caminan un tiempo y por algo sé, ¿no es cierto?, hay algo que pasó, que hubo un quiebre y se retiró de la iglesia y no quiere seguir asistiendo. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, hacíamos juegos con los hijos, con la Biblia, cada uno con su Biblia, y entonces empezaron a buscar los libros. Ya Joel capítulo 2, por decir versículo 15. Entonces, primero que lo leía, lo encontraba, lo leía, y así en las noches en la casa. En la familia de Juela, y éramos, aparte de ser cristianos, una buena amistad, como debiera de ser, ¿no es cierto?, dentro de la familia del pueblo de Dios. Íbamos seguido para allá. Y la hermana Marina, que era la dueña de la casa, un día me pidió a mí y me dice: hermano Gabriel, ¿por qué no empezamos a hacer una escuela dominical aquí en mi casa, el día domingo? Así que yo le dije: sí, no tengo problema yo en ese sentido. Así que partimos ahí en el año 91. Empezamos a asistir, pues. Después se fueron agregando por la hermana Anita, después, por decir, como a los 2 o 3 meses después, o un poquito más, no sé, por ahí más o menos, llegó la hermana Anita, y después llegó tu abuelita. Claro. Y el Dan y el Marcelo eran los digamos, entre comillas, los jóvenes, que un día X ellos pidieron que oráramos por ellos, por la música. Así que ahí oramos por Dan y por Marcelo. Entonces, y ella me pidió que yo me hiciera cargo, hiciera cabeza en ese entonces, cuando partimos. Y yo me encargué de conversar con el pastor Denis Ochi para que nos visitara una vez al mes, como pastor. Y ahí empezó el partir de nuestra iglesia. Claro. Y de ahí pidieron que formáramos un cuerpo de ancianos, y el pastor Denis nos hacía de cabeza, estuvo el hermano Alberto, el hermano Moisés y la hermana América. Claro. Y yo hicimos como consistorios. Claro. Así que y ella me pidió en ese sentido que yo hiciera cabeza de la iglesia. Y de ahí nace la iglesia nuestra hasta hoy día. ¿Dónde estamos? Donde estamos ahora. Que nosotros nos ubicamos en Amtor 007. ¿O no? Amtor 7. Amtor 7. Amtor 7. Sé que era 007. Pero si quieren ir, están totalmente invitados. Bueno, son muchas historias que usted tiene como persona, como seguidor de Cristo. Y claro, o sea, vimos que tuvo una historia, una niñez igual compleja porque estuvo trabajando. Sus hijos igual salieron al mundo, a distintos países. Uno era misionero, la otra, su hija Priscila, salió a Costa Rica con su pareja, y así se fue creando su historia.
Y claro, o sea, podemos ver que Dios lo ha bendecido y le ha dado mucha fuerza con todo lo que a usted le ha pasado, que usted es fiel a sus principios y vive bajo la palabra de Dios, vive bajo lo que Dios dice en la Biblia. Y en base a eso igual nos gustaría saber cuál es su versículo favorito o algo. Yo creo que hay varios textos. Hay uno que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese está en Filipenses. Pero el otro que hace un tiempo atrás que yo creo que debe marcar en el cristiano, el que está en Gálatas 2:20, que es de la carta que escribió el apóstol Pablo, donde él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí continúa un poco más. Claro. Pero yo creo que ese texto debiera de marcarnos a todos los cristianos. O sea, ¿estoy viviendo yo para Cristo? ¿Cuál es mi relación con Él? Claro. Realmente, ¿no es cierto? En el caminar de cada uno de los que decimos que somos cristianos. O sea, incentivar a los hermanos de que verdaderamente a veces usamos tiempo a veces que para otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces uno piensa y dice, bueno, ¿por qué se alejaron de la iglesia? ¿Cuál fue el motivo? Claro. Entonces, y al final la gente se va enfriando por eso. Claro, una vez y va perdiendo perdición, porque si tú no tenías una relación con Dios, ¿no es cierto? Porque afuera es más difícil que tengáis esa comunión con Dios si no estáis asistiendo a la iglesia, porque claro. Dios es claro en aquello, dice que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, tal como tú dices, se va haciendo costumbre a veces en algunos cristianos, ¿no es cierto? Que poco a poco se van quedando y van pasando las semanas, los meses y los años. Claro. Mientras más compromiso tengamos, yo por lo menos pienso, con el Señor, más vamos a ver las bendiciones que vamos a recibir. Sí. No, es espectacular. Yo creo que escucharlo fue motivante también, porque a veces uno piensa y dice, chuta, estoy aproblemado, me saqué un 4, me saqué un 3, uno como joven, pues, pero al final uno a veces escucha la historia de los demás, cuán duro fue, por tantas cosas que les tocó pasar, y en su historia se ve reflejado también la respuesta de Dios cuando uno se aferra a la palabra. Así que nada, pues le agradecemos mucho, esperamos que se haya sentido cómodo en este podcast. Sí. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 26. 1 hora 26. 1 hora 26. Wow. Llevamos caleta. Pobre editor. Pobre editor. Así que... bueno, para finalizar, queríamos que diera algún consejo para los jóvenes, para la nueva generación, bueno, basado en su experiencia de vida, más que nada. Yo le aconsejaría a los jóvenes, ¿no es cierto?, los estudios, mientras tengan la posibilidad de estudiar, ¿no es cierto?, que puedan tener las armas para defenderse mejor. Claro. Como en el caso mío, por decirlo. Pero yo creo que esa es la parte, y la otra, en la parte también espiritual, ¿no es cierto?, que el joven, ¿no es cierto?, que ya sea el varón o la mujer, ¿no es cierto?, que encuentre su pareja, que sea también que va a apoyarlo en el caminar. O sea, para mí, por lo menos, lo que yo pienso, ¿no es cierto?, mi consejo sería ese, de que verdaderamente, ¿no es cierto?, cuando ya dio el paso, que ya cree que esa es la pareja que Dios le tenía para él o ella, ¿no es cierto?, que tengan las cosas bien claras. O sea, vamos a caminar juntos, tanto en las buenas como en las malas. O sea, yo debo aprender a escuchar primero, por lo menos lo que Dios a mí me enseña, y después hablar, y después también a ver si la otra persona, ¿no es cierto?, lo que ella está opinando, y el Señor me muestra que verdaderamente ella es la que tiene la razón. Entonces yo debo decirle gracias, Señor, porque tú me has abierto los ojos y yo estaba equivocado. Entonces aprender a conocer también los errores. Claro. Y aprender a pedir perdón también cuando uno comete los errores. Porque también esa es una de las áreas de nuestra vida que cuando alguien por algo nos hace un daño, tenemos eso arraigado en nuestro corazón. Y la Biblia me dice que debo de perdonar. No importa el daño cual grande sea. Porque dice Dios que si yo no perdono, yo tampoco me va a perdonar a mí cuando yo vaya a Él
y me presente delante de Dios y le pida perdón a Dios por mis pecados, y dice que Dios no me va a escuchar si yo no he perdonado. Claro. No importa el daño que te hayan hecho o que nos hayan hecho, ¿no es cierto?, en la vida, Dios nos enseña que debemos de perdonar para que haga cuenta con Dios. Porque si no, Dios, cuando yo vaya a la planta de Él no me va a escuchar. Eso está claro, la escritura. Sí. Bueno, muchas gracias por ese consejo, por ese gran consejo. Y bueno, estamos felices porque pudimos conocerlo más, pudimos hacer este podcast, que usted fuera nuestro primer invitado de muchos más que se vienen, así que muchas sorpresas. Así que bueno, para que estén atentos al podcast, para que estén atentos aquí al canal de la iglesia, para que pongan suscribir, denle me gusta, si les pareció interesante el video, ¿no es cierto, Eric? Eso, pues están cordialmente invitados a nuestras reuniones. Vamos a colocar nuestras redes sociales en la descripción, así que eso, nos estamos viendo, chiquillos, en el siguiente episodio. Y chao, cuídense un aplauso. y bendiciones. Este fue el primer podcast, así que bueno.